Apenas se había adentrado 20 metros en la calle Preciados cuando los vio venir. Largas gabardinas marrones, gorras de fieltro y botas militares. Los dos hombres se situaron frente a ella, impidiéndole el paso. El más alto la miró fijamente. «Buenas noches, señorita». El tono era respetuoso. Yolanda forzó una sonrisa e intentó esquivarlos. El compañero del que había hablado le impidió continuar. Sacó una linterna de uno de los bolsillos de la gabardina y le enfocó la cara. Yolanda parpadeó y de manera instintiva tiró con las manos del bajo de su anorak, intentando que la capucha permaneciese en su sitio. El movimiento no pasó desapercibido al hombre que tenía enfrente. Sonriendo extrajo de otro de sus bolsillos una cartera, la abrió y se la mostró. Yolanda identificó de inmediato el águila imperial que ocupaba la mayor parte de la placa que le mostraba. Intentó controlar el pánico que hacía que sus piernas hubieran comenzado a temblar. Buscó en su cerebro alguna frase agradable, pero no la encontró. Con un gesto el hombre le mandó que se descubriese. La sonrisa con la que éste la había acogido al principio se convirtió en un rictus de impaciencia al ver que ella tardaba en obedecerlo. Con brusquedad, pasó la mano sobre su cabeza y la capucha se deslizó hacia atrás. El otro policía silbó de admiración al ver cómo la larga cabellera caoba de Yolanda, liberada de la capucha, caía sobre sus hombros. Le costó apartar la mirada de unos ojos verde esmeralda que lo observaban con prevención. Con un gesto delicado, el policía apartó el pelo que ocultaba su oreja derecha. Yolanda cerró los ojos. Por ello no pudo observar la mirada de complicidad que se cruzaron los dos policías al comprobar lo que sin duda habían previsto por la actitud de ella. Un aro azul brillante pendía del lóbulo. «Ha sido el autobús», comentó nerviosa y con los ojos bajos Yolanda. «Llevo más de media hora esperándolo». Los dos policías se miraron y se echaron a reír. A Yolanda le pareció obvio que era la excusa que ellos estaban esperando. «Tus papeles», la apremió el más alto. Yolanda buscó en el bolsillo de su anorak y sacó una cédula plastificada que mostró a los policías. El más bajo la estudió con detenimiento y se la pasó a su compañero. Este, después de leerla, se la devolvió a Yolanda. «No te preocupes, preciosidad. En estos días de fin de año suele fallar todo. Nosotros nos encargaremos de llevarte sana y salva fuera del círculo. Para eso estamos los servidores públicos. ¿La cuadrícula a la que perteneces sigue siendo la que figura en tu cédula?» Bienvenidos, bienvenidas a Sin Ficción, el podcast sobre crímenes reales y literatura de la editorial Al Revés. Soy Ana Vallabriga y el día 15 de cada mes entrevistaré a un autor o autora de true crime o de novela negra. Sin Ficción es la colección de libros de Al Revés que aborda crímenes reales escritos por periodistas y criminólogos. Está dirigida por la periodista y escritora Marta Robles. Tenéis más información en alreveseditorial.com. Soy Félix García Hernán, estoy encantado de estar con todos vosotros. Para mí es una satisfacción estar en este podcast con Ana. Empecé muy tarde a escribir, empecé a escribir con 60 años porque hasta esa edad me dedicaba a una cosa muy, muy divertida que era dirigir hoteles, y con 60 años es que escribí mi primera novela y ahora 10 años después pues sigo ilusionado, muy contento porque están funcionando bien las novelas, aunque no he dejado del todo mi labor hotelera porque estoy poniendo en marcha otro hotel en Málaga, un hotel de 5 estrellas. Y soy el autor de Tiempos de barro, mi última novela de la que estoy muy ilusionado. Bienvenido, Félix. Muchísimas gracias, Ana. Como comentaba en la presentación, para mí es un privilegio estar en tu podcast. Bueno, en el podcast de la editorial en la que acabas de publicar, Tiempos de barro, y es la tercera vez además que tengo el placer de entrevistarte, Félix, porque la última entrevista fue a 3 bandas. Creo que pocas veces he hecho eso.
Sí, 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 fue con mi queridísimo amigo Javier Elorrieta, el ilustre director de cine, y fue una entrevista además que nos gustó mucho a los dos, y espero que también a ti y a los oyentes, ¿no? Entre otras cosas, porque hay mucha complicidad con Javier. Una de las grandes cosas que he sacado yo de esta nueva actividad mía es la cantidad de amigos nuevos que estoy haciendo, ¿no? Normalmente ya a mi edad pues has terminado y te dedicas a hacer cola en el Mercadona a las 9:30 de la mañana, que aquello parece a las 9:30 de la mañana el primer episodio de The Last of Us, ¿no? Todos los jubilados con el carro de la compra pegándose por llegar los primeros a las ofertas, ¿no? Y para mí es una sorpresa estar dedicándome ahora a esto que me permite, pues como te comentaba, entre otras cosas, el hacer amigos como Javier o como tú, ¿sabes? Recuerdo aquel podcast con especial cariño, que además tuvo una difusión muy grande y tuvo muchísimo éxito. Sí, fue uno de los más escuchados, de hecho, sí. Sí, Además era interesante cierto. porque estabais guionista y autor de la novela de Delfines de Plata y el director de la película, de la adaptación. En ese momento estaba a punto de salir la película, pero ¿cómo ha sido el recorrido de la película? Ahora ya que ya ha pasado un Bueno, tiempo. los tiempos que se manejan en el cine, en términos audiovisual en general, son tremendos. O sea, te voy a poner un ejemplo. Para rodar Los Pilares de la Tierra se tiraron 20 años, para rodar La Catedral del Mar estuvieron 15. Y desde que yo empecé a hablar con Javier Elorrieta de Delfines de Plata hasta que salió en pantalla, eh, fueron en total, me parece que 8 años, desde que empezamos a hablar hasta que salió, 7 o 8 años. O sea, que tardó mucho, o sea, que es bastante normal, ¿no? El recorrido de la película, la película se acabó, la película se está llevando a festivales, está gustando muchísimo. Lleva, en teoría lleva el siguiente camino. Televisión Española, RTV, es la que ha comprado primero los derechos junto con Telemadrid. Primero irá a Telemadrid, luego irá a Radio Televisión Española y a continuación irá a plataformas. Se está demorando un poco, pues bueno, porque han ocurrido una serie de circunstancias que tienen que ver con las personas que participaban en el rodaje y esto lo está retrasando un poco, pero vamos, la película se va a poner, en cualquier momento nos avisarán que se pone en televisión española y a partir de ahí ya irá a plataformas. De hecho, ya se está poniendo en todos los vuelos internacionales la película. Me llamaron incluso desde el avión, me mandaron un WhatsApp para decirme que la estaban viendo en vuelos internacionales, creo que era en Qatar Airways o algo así, ¿no? Y estoy deseando que llegue a televisión para que él pueda ver, porque está muy mal que lo diga yo, pero donde la estamos llevando está teniendo un éxito tremendo la proyección. Y no puede ser más Delfines de Plata ni puede ser más Félix García Hernán la película, porque yo participé en el guión y Javier tuvo el tremendo favor que me hizo de respetar todo lo que era la película y todo lo que venía. De hecho, solamente hubo que introducir un personaje nuevo, porque el lenguaje cinematográfico es muy diferente al literario, ¿no? Nosotros, Ana, nos podemos permitir dedicar 3 hojas a describir una mirada o una sonrisa. Ellos lo tienen que hacer en segundos, ¿no? Y hubo que crear un personaje nuevo para explicar la vida de la gobernanta de Amelia, ¿no? Que fue Manuel Galeana. Luego, además, es una película coral, igual que la novela, y en este caso con actores de una talla enorme, ¿no? Como es el caso de Rodolfo Sancho, como es el caso de Verónica Mengot, de Luis Fernando Alves, de Ramón Langa, de Manuel Galeana, de Malcom Treviño, que ahora ha salido en la serie de Touré, de William. O sea, la verdad que fue un esfuerzo muy grande, pero muy bonito, aparte de una aventura increíble, ¿no? Yo cuando iba por las mañanas al rodaje me daba la impresión de que estaba soñando. O sea, un crío que cuando estaba en el seminario estudiando para cura, lo único que le interesaba era el cine y la literatura, y leer, y leer, y leer, que leía todo lo que caía en mis manos, menos lo que realmente debía de leer, que eran los libros de texto, ¿no? Pero bueno, esta es otra historia, ¿no? Y para mí era un sueño, era un sueño. En el fondo, pues todo esto te rejuvenece mucho y te da mucha ilusión para seguir trabajando, claro. Bueno, lo has comentado un poco, el protagonista de la película fue Rodolfo Sancho y justo después del estreno, si no me equivoco, Pues mira, pues
Rodolfo, que no puede ser más encantador y que el trato conmigo no puede ser mejor. Recuerdo que el día del estreno luego fuimos a una pequeña fiesta. Estaba además con su madre, la esposa del padre, de Sancho Gracia, y me comentaba: Félix, quiero hacer todos los papeles de Javier Gallardo, porque me ha encantado el personaje, porque es un detective que se sale de lo común, no es un personaje con ningún trauma ni con ningún pasado tenebroso, sino que es el vecino del tercero izquierda que nos encontramos en el ascensor. Y dice: quiero hacer todos tus personajes. Pero 3 días después, justo 3 días después, salió todo el escándalo, y todo esto me imagino que está retrasando, por lo que sea, está retrasando la puesta en escena de la película. De hecho, no están saliendo películas ni series de Rodolfo, algo que tampoco entiendo muy bien, ¿sabes? Sí, es una situación complicada y es verdad que a veces las cadenas, las productoras, las distribuidoras tienen a veces el tema de la imagen y tal que nosotros no manejamos y que ellos parece que entienden más, aunque yo pienso que si es un buen actor, ha hecho un buen papel, la película está bien, eso es lo que tiene que hablar, ¿no? De cualquier forma, todo esto son pensamientos que tenemos, o que tengo yo, que tiene Javier y demás, porque no hemos recibido ninguna notificación diciendo que la película queda bloqueada hasta que se solucione un problema de lo que sea, sino simplemente, como ellos tienen los derechos, están en su derecho de poderla poner cuando quieran, faltaría más. Pero vamos, estamos convencidos que cuando la ponga, porque la estamos viendo ahora, 2 años después, la estamos viendo en los festivales, ahora vamos a Cuenca y a continuación vamos a Cáceres y demás, y la película está muy puesta al día, o sea, no ha envejecido nada, no ha envejecido nada. Tú conoces perfectamente la novela, Ana, y sabes que realmente la novela de lo que va es de dos historias de amor prohibido, ¿no? Que se van cruzando hasta que se encuentran. Al final, el hotel y toda la trama es ese escenario que he creado para envolver esas dos historias de amor. Bueno, pues esperemos que sea pronto porque la verdad es que la novela a mí me encantó, ya te lo dije, y estoy segura de que la película va a estar a la altura y más por lo que me estás contando. Pero bueno, hoy vamos a hablar del nuevo libro que acabas de sacar, se publicó el 3 de marzo, o sea, hace nada prácticamente, y en este momento presentas Tiempos de Barro. ¿Sigues escribiendo thriller? ¿Sigues escribiendo ese thriller mezclado con novela negra porque hay mucha crítica social dentro de tus historias? Pero en esta ocasión nos trasladas al año 2036. ¿Por qué te adentras en una distopía? Bueno, te comento. Yo tengo que darme prisa para muchas cosas. Cuando se están a punto de cumplir 70 años, tienes que espabilar y querer hacer rápido todas las ideas que tienes desde pequeño, ¿no? Y lo que no quiero, y no lo he hecho nunca en mi vida, es acomodarme en nada, ¿no? Y yo estaba viendo que, bueno, que las aventuras de Javier Gallardo funcionan muy bien y demás, pero yo no quería hacer una aventura igual y quería adentrarme en un género que era consciente del riesgo que tenía, que es la ciencia ficción, aunque es una ciencia ficción próxima, porque estamos solamente a 9 años vista de lo que ocurre en la novela, pero al final es ciencia ficción. Y ahí es muy fácil que el lector a las 10 páginas se le caiga la novela porque diga: bueno, pero se le ha ido la olla, ¿de qué me está hablando? Todo esto es imposible y no me lo creo, que es lo que es la frase, las 4 palabras que más tememos los autores, ¿no? Que el lector diga: no me lo creo. Y el miedo era enorme, pero sabía que lo tenía que hacer. Oye, mira, tengo el pescado vendido, ¿sabes? Yo me dedico a mis cosas, tengo mi jubilación. Si la novela no funciona, pues lo he intentado y mala suerte. Hablé con Gori, con mi editor, que tú conoces perfectamente, con Gori Dolls, de Al Revés, que no puedo hablar más que maravillas de ellos porque siguen confiando en mí. Al principio se asustó un poco con el tema, le dio miedo. Él leyó la novela, me dio una serie de consejos que la mejoraron, pero yo creo que estaba asustado hasta que la sacamos y empezaron a salir las reseñas. Y para sorpresa enorme mía, empecé a ver que todas las reseñas estaban siendo muy buenas. Ahora mismo en Goodreads han llegado ya un montón de reseñas y tiene una clasificación de 4.4. En Baberio está en 4.6. Y todas las reseñas oscilan entre 4 y 5 estrellas. Y todas las reseñas hablan muy bien de la novela, sobre todo de algo que yo al principio había creado como escenario para envolver ese thriller, que es un universo en el que ha ocurrido algo tan sumamente grave en el mundo, tan grave en el mundo, lo más grave que ha ocurrido nunca, que se ha decidido, que se ha creado un nuevo orden y se ha decidido, entre otras cosas, eliminar el tráfico de datos. Es decir, hemos regresado tecnológicamente a los años 70.
El día que hay una dictadura en cualquier sitio, lo primero que hacen es cortar la información, porque es la fórmula de que de que no sepamos lo que está pasando, como nos ha ocurrido durante 40 años, que no sabíamos realmente lo que estaba pasando en el país y en el mundo, y entonces se muere el dictador y 24 horas después hay una cola de medio millón de personas para ver el cadáver, pensando que todo lo que había pasado durante esos 40 años estaba bien hecho, ¿no? 2 años después, el 80% de esa cola estaban votando el cambio, ¿no? Lo que quiero decir que yo lo tenía muy claro que lo primero que iban a cortar iba a ser el acceso a la información. Y luego ocurre otra cosa. Me estaba dando cuenta que todas mis novelas estaban basadas en la tecnología. Tenían un peso muy grande la tecnología. Raúl Olaya era un experto en tecnología y para mí era un recurso la tecnología. Y quería quemar las naves y hacer una novela en la que la tecnología no tuviera absolutamente ningún peso y que me tuviera que buscar la vida por otros caminos, que no fuera la tecnología, ¿no? Y era una especie de reto. Y bueno, la verdad que empecé a escribirla, era una novela que el escenario se fue creando en mi cabeza durante tiempo, luego, como muy bien sabes, el tiempo de escritura ya es menos, ¿no? Y la envoltura, que vuelvo a repetir la palabra, que ya me estoy repitiendo, era el año 2036, pero lo que ocurre en la novela es un thriller puro y duro. Es más, si en vez de utilizar esta distopía la hubiera ubicado en un desierto de Arizona en el siglo XIX, el thriller hubiera funcionado igual. Los buenos que quieren arreglar un problema que les han creado los malos. O sea, es un thriller donde intento, y parece por lo que comentan los lectores que se ha conseguido, que el lector se mantenga en vilo. Eh, ¿Qué ha ocurrido? Que el escenario está gustando tanto que me están diciendo que vuelva otra vez ahí, que vuelva otra vez a 2036 a ver qué ocurre, aunque la novela ya aviso, como todas mis novelas, es autoconclusiva, termina y punto, y termina, y la historia ha terminado ahí, ¿no? Pero me lo están pidiendo porque el lector está quedado muy prendado del escenario este que he creado, de qué ha pasado, una sociedad en la que se han prohibido muchísimos derechos, en la que hay siervos, hay libertos, hay ciudadanos, cada uno tiene una serie de derechos, los siervos están excluidos en una especie de cuadrículas fuera de los círculos, algo que parece un poquito complejo, pero luego el lector lo va a entender muy bien porque intento siempre explicarlo para que el lector no se pierda, ¿no? Y dentro de eso, pues ocurre algo en el que una de las siervas tiene un problema enorme, ha sido secuestrada y su hermana, que trabaja para Raúl Olaya, le pide que le ayude a encontrarla, ¿no? Y a partir de ahí, pues es una especie de road movie donde están buscando a la hermana para encontrarla, ¿no? Bueno, para mi sorpresa, ese miedo cerval que tenía tanto mi editor como yo de que la novela fuera a no funcionar, como siempre la leyó primero Silvia, mi mujer, vi que no paraba de leer y dije, bueno, la cosa parece que va bien. Y luego la leyeron 4 o 5 personas, entre ellas a una que creo que tú conoces, que es Antonio Algarra, pues Antonio Algarra Jucho, y me dijo, oye, Félix, tranquilo, tira adelante porque la cosa parece que va a funcionar, ¿no? Y ahora, un mes después, la novela está gustando mucho, ¿no? Está teniendo muy buenas clasificaciones y todas las reseñas que están teniendo son muy buenas. Y estoy empezando a sentirme particularmente orgulloso de la novela, ¿no? Algo que nunca pensé. También es verdad que yo soy una agonía, querida Ana. Y siempre que termino una novela, siempre digo, esto no va a funcionar, esto no va a funcionar. Siempre me pongo en lo peor, porque si viene algo bueno se me dará por añadidura, ¿no? Como decían en el Evangelio. Entonces, siempre soy muy agonía para esto. Yo creo que nos pasa a todos los que creamos, ¿no? Que, joder, que has terminado y siempre piensas que lo que has hecho no vale nada, ¿no? No va a poder triunfar, ¿no? Y luego, bueno, pues la vida te va poniendo en tu sitio, ¿no? Pero en el caso de Tiempos de Barro, la verdad que estoy muy contento. Todos los días están entrando reseñas. La ha presentado en Barcelona. Bueno, hasta tal punto el éxito de la presentación fue tan grande que tuve que acabar firmando en la calle porque la librería cerraba, no les daba tiempo, así la cola seguía y tuve que acabar firmando en un coche. Que ahora entre tú y yo, aprovechando que no nos escucha nadie, la foto vende un montón, ¿eh? Que te hagan una foto en la calle firmando y luego la cuelgues, ¿no? O sea, que hablando en broma, en Madrid también funcionó muy bien y ahora empezamos ya el recorrido para ir por todos los sitios. Bueno, tienes un escenario nuevo. Yo creo que funciona bien la historia porque, claro, es
es tan cercano que hay muchas cosas que son muy reconocibles. Es decir, hay el cambio obvio de lo que es la tecnología, pero bueno, y el sistema social, pero es muy reconocible la novela. Yo creo que por eso no tienes la sensación de, aunque no seas amante de la novela de ciencia ficción, te puede interesar la historia, te puede interesar. Y hablas de ese nuevo escenario, pero bueno, como bien has apuntado, hay personajes que ya han aparecido en otras historias tuyas. ¿Por qué recurres a personajes que ya has utilizado en novelas anteriores y qué te aporta como escritor? Bueno, tú que me has leído lo vas a entender y los lectores que me estén oyendo lo van a entender. Los inspectores míos, el comisario Gallardo o el inspector jefe Raúl Olaya, es el vecino del tercero izquierda que te encuentras cuando sales a la calle. Es decir, no tienen peso en las historias mías los detectives, no me interesan, o sea, no me interesan. Para mí lo que me interesa es el procedimental y lo que está ocurriendo en la novela. Por eso se sabe muy poco de Javier Gallardo. Hay gente que ha leído las 5 novelas mías y sería incapaz de describirme a Javier Gallardo, pero porque a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que el lector esté pendiente del procedimental y que no se entretenga con otras cosas. No me interesa el pasado, que Javier Gallardo en el pasado fuese un niño abusado o que tuviera una serie de problemas o lo que sea. Quiero que sea simplemente el hilo conductor que lleva la novela y que el lector se olvide de él. Eso lo que sí me permite es que todas las novelas se puedan leer en cualquier orden. Ahí he querido seguir el ejemplo del gran maestro nuestro, de todos nosotros de novela negra, que fue Vázquez Montalbán, que se puede leer en desorden todas las novelas. Puedes leer Tatuaje por un lado y luego leer Los mares del sur o la que quieras. Y es lo que he querido ser. Entonces, volviendo a tu pregunta, el lector, quizá por eso, porque es el vecino del tercero izquierda, se ha encariñado con estos personajes. Y el otro día, en broma, hicimos una encuesta a los que estuvieron en la presentación de Barcelona a mano alzada, una presentación donde había cerca de 100 personas, si querían que Javier Gallardo continuara la saga, y la respuesta fue unánime, y era que sí. Porque yo creo que el lector se siente identificado con él. Javier Gallardo simplemente se dedica a intentar arreglar un entuerto. Pero luego hay otra cosa que también hago siempre y también te habrás dado cuenta, y es que el lector desde la primera página sabe quién es el asesino y quién es el malo. En Tiempos de Barro pasa igual, sabe lo que está pasando y quiénes son los causantes. Porque tampoco me interesa más que toda la aventura que continúa en la novela, en el thriller, hasta que se descubre cómo lo hay, hasta que pues, descubren al malo, que ya se sabe quién es, pero encuentran la manera de detenerlo, ¿no? De encarcelarlo o de arreglar el entuerto. ¿Qué es lo que ocurre? Me pasa viendo series de televisión, ahora fue una inglesa que acabo de terminar, que resulta que en los últimos 10 minutos el malo ha sido uno que salió en el primer capítulo porque se aprochaba los zapatos de una manera concreta. Y luego una vuelta a salir y resulta que, claro, ya tiene la excusa de que el malo sea aquel. Entonces, o porque quizás no tengo el suficiente talento como para crear la intriga en el lector de averiguar quién es el malo, ¿no? Pero prefiero no tener la tentación de hacer trampas al solitario y que aparezca en la última página el que menos pensabas para que resultar que será el malo y que el lector diga, pues fíjate, yo no lo he descubierto, ¿no? No me interesa, quizá porque por la edad mía vengo de la época del detective Colombo, en la que cuando veíamos las películas siempre al principio sabíamos quién era el malo. Y la clave era cómo con la gabardina y hablando de su señora, que nunca salió en la serie, era capaz de descubrirlo, ¿no? Entonces es una especie de espejo en el que me he mirado. Muchos de tus personajes son policías. ¿Esto dice algo sobre tu fe en las instituciones o todo lo contrario? Nos dice a favor. O sea, yo creo mucho en las instituciones, que cometen errores como cometemos todos. Yo voy a decir algo ahora mismo que va a parecer viejuno y que puede parecer fuera de moda, ¿no? Pero sí, ahora 40 años, no, se va a hacer 50 años, va a hacer dentro de poco, hubo 4 personas o 8 personas que se reunieron en el Parador de Gredos. La mitad de ellos venían de la cárcel y la otra mitad venían de mandar, de ordeno y mando. Y fueron capaces de ponerse de acuerdo y hacer una constitución.
y hacer una constitución que nos ha servido hasta ahora, que seguramente necesita remodelarlo. Pero, no, pero hay que creer en las instituciones y no querer quemar todo, porque eso sí que es lo que están esperando, es lo que están esperando, y tenemos muy claros ejemplos de lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Aprovecharse de esa dejadez en determinadas instituciones para decir, no, vamos a borrarlo todo y vamos a empezar un tiempo nuevo, un día del Renacimiento o día de la liberación, como curiosamente en mi novela se llama Día del Renacimiento, y Trump el otro día anunció el Día de Liberación, que fue lo de los aranceles, que además me hace muchísima gracia. Estos son mis aranceles y si no os gustan tengo otros. ¿Sabes? Es algo graciosísimo, ¿no? Lo que está ocurriendo. Pero todas las dictaduras vienen por ahí, entran por ahí. Cuando te quieres dar cuenta qué es lo que ocurre, que en el caso de Trump, de 10 cosas que dice, 8 son auténticas burradas y hay 2 que tienen razón, que es en las que se agarran para borrar las otras 8, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay que creer en las instituciones, yo creo en la policía, creo en la justicia. Entre otras cosas, querida Ana, porque no nos queda más remedio que creer en la justicia, sino que vamos a hacer. Fuenteovejuna, colgamos a la gente porque pensamos que son culpables. No nos queda más remedio que creer en la justicia y eso sí, trabajar y trabajar entre todos a ir mejorando las instituciones, que seguro que todas tienen puntos de mejora y seguirán teniéndolas además. Hilando con esto que comentas, me da la sensación que para ti la literatura también es una forma de expresar tu descontento con ciertas cuestiones sociales. Sí, entre otras cosas porque yo creo, y tú eres autora además también de novela y de novela negra, que tenemos una especie de obligación moral de contar nuestro punto de vista de lo que está pasando. Luego podamos estar equivocados o no, a pesar del riesgo que conlleva. O sea, yo cuando escribo Pastores del Mal, mi primera impresión, nada más terminarla, es guardarla en un cajón bajo 7 llaves y no volverla a sacar, porque era de un tema que era muy peligroso, que es el tema del abuso de menores, ¿no? Pero yo creo que lo tenía que sacar y escribir lo que bajo mi punto de vista estaba pasando. Lo mismo ocurrió con otras de mis novelas, ¿no? Con el tema de la corrupción, como pasaba con Días sin Sol, el tema del terrorismo en Delfines de Plata. Eh, si yo le voy a robar a una persona 8 horas de su vida y 20 euros, con la oferta de ocio que hay tan enorme y gratuita, lo menos que puedo hacer es mojarme un poco el culo, ¿sabes? E intentar explicar mi punto de vista, aunque luego me llevan palos de un lado, me llevan de otros, ¿no? Siempre Sí, es pensando que no, interesante. en que no tengo por qué llevar razón, ¿no? Yo cuento lo que pienso y luego también estoy condicionado por lo que pienso que sigo teniendo la mente de un crío de 30 años, lo que pasa es que el cuerpo no. Las balas empiezan a pasar ya rozando. Pero como sigo teniendo la mente de un crío de 30 años, pienso también, soy muy atrevido, ¿no? En las ideas que expreso y seguramente muchas de ellas me pueden decir, oye, cuidado, Félix, que esto ya no es así, que esto ya no funciona así, que funciona de otra forma. En tu novela recoges ciertos momentos, hay mucho paralelismo con la sociedad actual, mucho. Referencias que casi se pueden un poco calcar, ¿no? Y en otras que has sido un poco visionario con esto que dices de Trump, por ejemplo, o ciertas cosas que la novela ya estaba antes de que hayan sucedido. Bueno, hasta tal punto que los lectores cuando lleguen al final verán que por primera vez en una novela mía he puesto la fecha de acabado. Siempre veo a otros autores que ponen en Cartagena, mayo de 2014. Yo nunca lo había puesto, entre otras cosas, porque pensaba que no lo entendía, que no aportaba mucho al lector esto. Pero en esta novela sí lo he puesto. Y lo he puesto porque va todo tan rápido que por lo menos se vea que yo ya lo conté. De hecho, hay un reseñista que apuntaba que, porque había visto la serie Día Cero de Robert De Niro, y apuntaba que había cierto paralelismo. Y dice, pero ojo, que Félix publicó antes la novela de que saliera la serie, ¿no? Entonces va a ser muy fácil y espero que me equivoque, que algunas de las cosas, y estoy seguro que algunas otras no se van a cumplir por el bien de todos, pero algunas cosas se van a cumplir y algunas se están cumpliendo ya. Mira lo que está ocurriendo con todo, fíjate lo que pasó con la bolsa anteayer, que hubo un momento en que nos estaban hablando de tener un kit de supervivencia. Que era algo tremendo, ¿no? Que la gente decía, pero tener en casa un kit de supervivencia por si hay una guerra. Claro, pero es que luego dices, es que si ocurre algo, ¿cómo te defiendes? Mira, ya aprovecho que estoy aquí para decir que de todo esto que nos cuentan del kit de supervivencia, lo único que recomiendo que hay que tener en casa siempre es una radio analógica. Porque como haya un corte de datos,
que nos vamos a quedar sin ningún tipo de información, porque la televisión tampoco funcionará, porque ya funciona por red digital. Entonces, tener un radio analógico que cuesta en Amazon 15 euros es muy conveniente para no quedar desinformados, por si pasara algo, que espero que nunca pase, o simplemente por si hay un corte digital. Cuando dicen que es poner puertas al campo y que parar Internet es imposible, para nada. Hay países en los que no puedes acceder a Internet, como es Corea del Norte o como ha sido Cuba hasta hace poco. No tiene nada más que cortar las torres de comunicación y las líneas LTE que desaparezcan. Y se acabó. Y entonces ya estamos en manos de quien nos diga. Qué locura, Félix, qué locura. Bueno, he de decir que yo tengo una radio analógica. Recuerdo de muchos años atrás, porque a mí siempre me ha gustado mucho la radio y he ido coleccionando. Pero bueno. Se echa de menos, se echa de menos. Curiosamente, yo la radio la escucho mucho, pero yo la escucho por internet. O sea, yo la estoy viendo a través de YouTube, porque me permite ver a los que están hablando, ¿no? Y eso es una maravilla. Y la sigo escuchando, y la sigo escuchando mucho, ¿no? Luego hay también una cantidad de información tan grande que es muy conveniente leer y leer y leer y tener una cultura que solamente te la puede dar la lectura, para tener un sentido crítico, para saber cuándo lo que te están contando es de verdad y cuándo lo que te están contando no es de verdad. ¿Sabes? Porque estamos llegando a un extremo en que ya las noticias fake ya no se están confundiendo con las verdaderas. Y te voy a poner un ejemplo. Eh, a mí me gusta mucho el deporte, me gusta mucho el fútbol. Y hace unos años había dos deportistas deportivos que pongo como ejemplo. Uno era Miguel Ors, te hablo hace tiempo. A ti te sonará, y otro era Matías Parás. No teníamos ni idea de qué equipo era, ninguno de los dos. Hoy todos los deportistas deportivos presumen de tener bufanda y presumen de uno ser del Madrid, otro ser del Barcelona, otro ser del Cartagena, otro ser de lo que sea. Pero es que en política pasa igual. Ese es el problema, que empezamos a tener bufanda en todos los estratos. Antes me hablabas de las instituciones. No puede ser que haya jueces progresistas y haya jueces conservadores. Los jueces tienen que ser jueces y punto. En el momento que un juez ya se autodefine o le autodefinen como progresista o como conservador, estamos apañados. Si los jueces, un tal Montesquieu ya dijo que ellos estaban aparte. Y que tenían que separarse del resto precisamente para tener equidad, ¿no? Entonces, este es el riesgo que estamos teniendo también con todo este torrente de información que nos llega y que es muy difícil de separar el grano de la paja, ¿sabes? Y esto solamente lo da la lectura, el leer y el tener sentido crítico y el decir, bueno, cuidado, que esto puede ser verdad o no puede ser verdad. Bueno, retomamos rápidamente la novela. Ya has comentado un poco, porque la verdad es que la novela da mucho para tocar de estos temas. Eso es lo interesante también, que una novela a veces nos quedamos con la trama, pero el pozo que queda, la conversación posterior, siempre va alrededor del tema, si es que tiene esa profundidad, ¿no? Y tu novela la tiene. Podemos decir que la historia, como bien has apuntado, comienza con esa desaparición de Yolanda, que es una trabajadora joven. En su casa no tiene ninguna noticia y su hermana Lola es la que pide ayuda a Raúl Olaya, este policía que ahora mismo está relegado a tareas administrativas, para que le ayude a encontrarla. ¿Qué más podemos contar de la trama? Porque del tema hemos hablado bastante, ¿eh, Félix? 10 menos 2 minutos de la noche en la Puerta del Sol de Madrid, justo debajo del letrero neón ya anodino, donde anuncia Feliz 2036, y Yolanda, que es una mujer con ligero autismo y que trabaja en la Telefónica, tiene que salir del círculo. El círculo es Madrid, exclusivamente lo que está dentro de la M30 de Madrid, y tiene que salir antes de las 10 de la noche, porque a las 10 de la noche entra un toque de retreta en el que todos los siervos, que se les conoce porque llevan un aro en la oreja, dependiendo del color, es el grado de servidumbre que tienen que estar en sus casas y no pueden pasear por el círculo, ¿no? Y resulta que, como es el primer día del año, ha habido problemas, los autobuses no pasan y se encuentran con que son las 10:05 de la mañana. Llama a su padre por teléfono desde una cabina, porque ya no existen teléfonos móviles, ni existe internet ni nada, y el padre le dice que vuelva a su sitio de trabajo, que era el edificio de la Telefónica. Y cuando está caminando se encuentra con 3 policías que la detienen por estar en la calle fuera de las 10, y desaparece. Y a partir de ahí es cuando ya empieza la trama, porque la hermana ven que en la casa que no ha aparecido a dormir, ha desaparecido, y tienen que encontrarla. Y a partir de ahí es una carrera contrarreloj donde Raúl Olaya
ha sido degradado de su puesto que tenía de inspector jefe por sus ideas progresistas y por su cercanía con Javier Gallardo. Javier Gallardo se había retirado de la policía, pero había escrito una novela que se llamaba Tiempos de Barro, donde atacaba duramente al sistema y que había caído muy mal entre sus compañeros. Había sido un éxito editorial, pero había caído muy mal entre sus compañeros, y cuando pasa lo que pasa en el mundo, lógicamente se toman medidas contra todos los que no estaban de acuerdo con el nuevo orden, y entre ellos estaba Javier Gallardo, ¿no? Y entonces ha sido purgado. Y Raúl Olaya va a tener que encontrarle para pedirle ayuda, y entre ellos conseguir localizar a Yolanda, ¿no? Y a partir de ahí, pues la novela es una road movie, creo yo que con muchísimo ritmo, que sí te puedo garantizar, y ahora me estoy vendiendo, que el lector va a tener problemas para dejar un capítulo y no continuar con el siguiente. Ha habido gente que me ha dicho que la ha leído la novela en una tarde, que ha empezado a leerla, y es una novela de 400 páginas y no ha acabado hasta que ha terminado, ¿no? Y ha quedado satisfecho. Los peros que he tenido son ligerísimos, que siempre vienen bien. Una crítica siempre es un tesoro, pero no tienen que ver nada ni con el ritmo de la novela ni con el final de la novela, que, como también sabéis muy bien, es lo más difícil de hacer. Los finales son tremendos. Eh, y luego con algo que para mí es muy importante, que es la delicadeza al narrar siempre los temas tan complicados que narro. Por ponerte un ejemplo, en Pastores del Mal, en ni un solo momento sale ni una escena de sexo. Quizás es la única novela mía en la que no hay ninguna escena de sexo, porque sabía que no podía haberla, ¿no? Y el terror del lector no viene de nada de lo que estoy contando, sino de lo que se imagina. Cuando lo que estoy narrando son los dedos, los nudillos de Javier Gallardo, que están apretando el volante, escuchando lo que está ocurriendo en una casa donde han puesto un micrófono y están abusando de un niño. Entonces, yo creo que el lector va a sufrir mucho más con lo que no digo que con lo que estoy contando. Hay que tener una cierta elegancia, ¿no? Para no hacer unas escenas escabrosas que repelen al lector. Ahí, primero, yo también entiendo, cuidado, que lo primero está la libertad por encima de todo del autor, y el autor puede escribir lo que le dé la gana. Y te voy a poner un ejemplo que nuestros autores van a conocer perfectamente, que es el caso de Irene, de Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre es uno de los grandísimos escritores que tiene el mundo, sobre todo en lo que escribimos nosotros. Pero en Irene ocurre algo al final, no sé si has leído la novela de Irene, ocurre algo al final tan sumamente bestial, que yo me planteé, y además en una mesa que moderé en Moraleja, lo puse encima de la mesa, estaban Elena Rivera, Antonio Mercero y demás, de hasta qué punto tenemos derecho, sabiendo cómo tenemos prisionero el lector, de que de buenas a primeras se encuentre con una escena súper desagradable, porque no lo sé. Un derecho lo tenemos, porque la libertad está por encima de todo, y debe de funcionar bien cuando a Pierre Lemaitre le vea también, pero a lo que voy, que a veces te encuentras con escenas tan sumamente duras que pueden herir sensibilidades, ¿no? Y ese es también el filo de la navaja en la que nos estamos moviendo, ¿no? ¿Sabes? Es un poquito como complicado. Sí, son decisiones que un autor debe de ir tomando, y a veces no es fácil, ¿eh? Y hay mucha gente que dice que está esa libertad de expresión, pero yo creo que también tenemos una responsabilidad. Pero hay una cosa que, ya para ir terminando, que me gusta mucho de tus obras, y es que en algunas de ellas das voz a personajes que no son los habituales. Hablábamos antes de Delfines de Plata, que de repente encontramos a personas racializadas. Aquí me sorprendió mucho que Yolanda fuera una persona autista. Y es un personaje, claro, fundamental dentro de la historia. Esa parte, esa sensibilidad que tú tienes, me gusta mucho de tus obras. Pues mira, pues te lo agradezco, y te lo agradezco mucho que me lo digas, porque también tengo que dar voz a estas personas que normalmente no salen, porque normalmente cuando estás en una novela suelen ser superhéroes todos, ¿no? Y sí, te pasa también en Delfines de Plata, donde hay una relación primero entre dos homosexuales en una época en la que estaba totalmente prohibido. Delfines de Plata, hay una relación homosexual entre un ministro y un torero, que en la película nos salvó la campana, porque esa relación, cuando escribí la novela, era una relación impensable, pero hoy día en el gabinete de Sánchez hay varios ministros homosexuales, o sea que nadie se hubiera rasgado las vestiduras. Pero afortunadamente para mí, ningún torero ha salido todavía del armario.
Y entonces por eso funcionó esa subtrama, ¿no? Si no, no hubiera funcionado, ¿no? Que luego, ahora ya aprovecho también para comentar algo que nos está pasando. Cosas que escribí hace 7, 8 años, las veo ahora y las tengo que corregir. Porque sin querer, por ejemplo, caigo en micromachismos, que no me di cuenta en su momento cuando los escribí y vi que ahora no solamente es que no sean políticamente correctos, sino además que es cierto que hay que tener mucho, mucho cuidado. Pero volviendo otra vez, como siempre me despisto, volviendo a tu pregunta, sí quiero dar voz a un portero de un hotel que no suele tener protagonismo en una novela de este tipo, a esa gobernanza, ¿no? A ese curilla de pueblo que está luchando porque han denunciado a un compañero suyo que fue su maestro y está luchando denodadamente para demostrar su inocencia. Creo que esto al lector le gusta que tener personas que están en la cercanía suya, ¿no? No que están fuera. Así llegó también el realismo a la ópera y al teatro, ¿no? Narrando escenas de la cotidianidad, de lo que nos ocurre en el día a día. Creo que cualquier persona que lea mis novelas se piensa que las puede encontrar al día siguiente, que todo eso le puede estar pasando a él. Recordad Tiempos de barro de Félix García Hernán. Muchas gracias, Félix. Un placer, como siempre, estar con vosotros. Para no perderte ningún episodio, suscríbete al podcast y si te ha gustado, sería estupendo que le des a me gusta. Ya sabes que estaremos de nuevo contigo el día 15 del próximo mes. Gracias por escucharnos y por leernos.